Iglesia de Cristo Monte Gerizim lleva una palabra de edificación hasta sus hogares. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y Ir al salvación. retiro. Capítulo número 3 de la carta de Pablo a los Filipenses. Quisiera que leyéramos, hermano, el verso 8 al 11. Cuando usted lo tenga puede decir amén, gloria al Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Padre, te damos gracias por tu palabra escrita. Te pedimos, Señor, en esta noche que pueda ser revelada a nuestras vidas. Abre, por favor, nuestro entendimiento y que podamos, Señor, entenderla, comprenderla, para poderla llevar a la práctica. Por favor, usa mis labios, Señor, en esta oportunidad como un canal de bendición, trasladando el mensaje. Que no sea un mensaje de hombre, Señor, sino que sea lo que tú quieres darle a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar en esta oportunidad. Hermano, quiero leer esta misma cita, pero en otra versión. En la palabra de Dios para todos, dice así: es más, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo, mi Señor, por quien he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora sé que eso solo era basura. De esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida y estar unido a Él. En Él soy aprobado por Dios, no por seguir la ley, sino por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios y es por la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de entre los muertos. Amén. El apóstol Pablo, hermano, hace esta carta y me llama mucho la atención porque es una carta, la carta a los Filipenses es una carta que, si usted lee el contexto, hermano, es una carta que anima a que estemos felices, que haya regocijo en nuestro corazón. Pero cuando nosotros vemos, hermano, y conocemos nosotros el tiempo que el apóstol Pablo vivió cuando escribe esta carta, él la escribe desde las prisiones, estaba encarcelado. Y desde ahí el apóstol Pablo, hermano, motiva a la iglesia de Filipos para que estuvieran siempre gozosos, que hubiera un regocijo siempre en ellos. Pero hay algo, hermano, que a mí me llama mucho la atención, y es que el apóstol Pablo habla acerca de todo aquello que él había alcanzado en esta tierra. Pero dice, todo eso lo dejo por un lado. Y mi propósito, dice, es conocer cada día más a Cristo por la fe, el agradar al Padre por la fe, no por las obras de la ley, sino por la fe que yo tengo en Jesucristo. Hermano, nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, tenemos que saber
que agradar a Dios únicamente lo vamos a lograr hacer a la medida, hermano, que nosotros creamos y pongamos la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. No solamente, hermano, porque nosotros sepamos lo que es Cristo, quién fue, qué hizo en la tierra, cuál fue su padecimiento. Nos estamos acercando a una fecha, hermano, en donde el mundo quiere también de alguna manera celebrar este tiempo, hermano, en el que Cristo dio su vida, se entregó por amor a nosotros. Pero no es nada más tenerlo como un conocimiento histórico. El apóstol Pablo, hermano, un conocedor no solamente de la ley, un conocedor de las escrituras, un conocedor, hermano, de lo que se había escrito aún de Cristo en el Antiguo Testamento, contemporáneo, vivió en la época en que Jesús vivió, sin embargo no le conoce. Pero todo el conocimiento que él adquiere, dice, todo esto yo lo tengo como lo tuve como una ganancia, pero ahora lo doy como pérdida, porque yo quiero conocer más y más a Cristo. No era, hermano, únicamente tener conocimiento de Él, sino que el apóstol Pablo dice, yo quiero conocer más. Pero hay algo, hermano, que a mí me llama la atención, y es en lo que yo quisiera centrar su atención en esta noche. Porque dice el apóstol Pablo, lo que yo quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Nosotros, hermano, salud. Nosotros, hermano, conocemos por la Escritura, conocemos y sabemos que Cristo murió por amor a nosotros, que fue enterrado, fue a la tumba, hermano, pero que al tercer día, tal y como había sido escrito y como Él también lo dijo a sus discípulos, Él se levanta de entre los muertos al tercer día. Y eso, hermano, es algo que todo mundo lo conoce, es algo que todo mundo lo sabe. Sin embargo, hermano, no es nada más saberlo y conocerlo. El apóstol Pablo, por eso me gustó lo que dice esta versión, porque dice, yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Dice el apóstol Pablo, hermano, en su primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Es un capítulo que habla acerca de la resurrección de los muertos. Pero dice Pablo, hermano, en ese capítulo, usted lo puede leer en casa, dice el apóstol Pablo en uno de sus versos, dice, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, vano sería el predicar y el ministerio de predicar el evangelio si Cristo no hubiera resucitado. Pero, hermano, a lo largo de las generaciones que han pasado desde que Pablo escribe esto hasta el día de hoy, nosotros vemos que el evangelio no es una vanidad. El evangelio ha sido, es y será, mientras Cristo permita, hermano, a que estemos en la tierra, va a ser un evangelio de poder, un evangelio que cambia, un evangelio que transforma, un evangelio, hermano, que nos lleva a nosotros a la vida eterna. No es una vanidad, es poder de Dios para salvación. Ahora, hermano, vano sería todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros predicamos, en lo que creemos, si Cristo realmente no hubiese resucitado. Pero ahora viene la pregunta, hermano, ¿qué garantía tenemos cada uno de nosotros de que Cristo realmente se levantó de entre los muertos? Si ni siquiera, hermano, aún sus propios discípulos que anduvieron con Él y cuando le ven resucitado, hermano, se asombraron y no creían en Él. Por eso Cristo los reprende, hermano, en alguna ocasión, después de manifestárseles a ellos y ha resucitado, y les dice, ¿por qué son tan incrédulos? Si yo ya se los había dicho que iba a resucitar y ahora me ven. Y se atreve uno todavía a decir, bueno, pero yo quiero ver si realmente son tus heridas. ¿Quién fue el que tocó las heridas del Señor? Tomás. Hasta el no ver, se les estaba manifestando y aún así dudaban. Imagínese usted, hermano, nosotros, después de 2000 años después de que Cristo resucita, ¿qué garantía tenemos nosotros de que realmente Cristo se levantó de entre los muertos? Es por eso, hermano, lo importante para la iglesia, no solamente de este tiempo, sino de todos los tiempos, como lo fue para el apóstol Pablo, el que nosotros, hermano, conozcamos el poder de la resurrección de Cristo.
Nosotros como iglesia de Cristo, hermano, vano sería todo lo que hacemos si no experimentamos el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, yo lo que quiero, yo lo que anhelo, no solamente es conocerte a ti, conocer y ser partícipe de tu muerte, sino también conocer el poder de tu resurrección. Porque nosotros, hermano amado, si es que el Señor no viene pronto, y yo como lo miro a usted todavía bien patojón, bien muchachón, puede ser, hermano, que nosotros podamos ir y experimentar el cementerio. Dios no lo quiera, pero imagínese usted que Cristo todavía dé tiempo para aquellos que aún no se han acercado y tarde en venir, y que nosotros lleguemos a los por ahí de años, ¿verdad? Y tengamos que ir a parar al otro lado del río, hermano. Que nosotros realmente podamos decir, bueno, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, hermano, nosotros tenemos que experimentar, mientras estemos en vida, el poder de la resurrección de Cristo. Y eso nosotros lo vamos a vivir cada momento, y lo vamos a ver ahorita, hermano, a continuación en lo que vamos a estudiar. Porque nosotros tenemos que aprender a experimentar, a conocer, como Pablo lo dijo. Yo no es que ya lo haya alcanzado todo, dice. Todo lo que yo sabía lo he dado como pérdida. Pero ahora yo quiero conocer más y más del Señor. Y ya había alcanzado, hermano, mucho conocimiento, mucha revelación por el Espíritu. Pero Pablo dice, no, y no me basta esto. Yo quiero conocer más, y quiero conocerte en el poder de su resurrección. Esto, hermano, nosotros como el cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, de alguna manera nosotros lo tenemos que experimentar. Porque si no, hermano amado, vuelvo a decir lo que Pablo dijo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, vano sería todo lo que nosotros hacemos. Vano sería nuestra fe en Cristo Jesús. Pero si Cristo realmente se levantó de entre los muertos por la gloria del Padre, y está sentado a la diestra del Todopoderoso, intercediendo por nosotros, hermano amado, no es para que nosotros llevemos una religión, es para que nosotros podamos conocer y experimentar cuál es el poder de la resurrección de Cristo Jesús mientras estemos aquí en la tierra. Nos sirve de mucho, hermano, el que nosotros conozcamos el poder de la resurrección de Cristo. Ya va a ver usted en qué nos va a ayudar a nosotros mientras estemos en este cajón que se va deteriorando cada día, hermano. Si no es un dolor del lado izquierdo, es del lado derecho. Si no es en el centro, y si no es de todo el cuerpo, ¿verdad? Pero cada día nos vamos deteriorando, hermano. Cada día son más canas, más arruguitas, más dolorcitos, etcétera. Pero que nuestro ser interior se vaya fortaleciendo cada vez más. Usted sabe, hermano, que cuando Cristo fue a la cruz, Satanás pensó que ya lo había derrotado. Hicieron fiesta en el infierno cuando lo vieron morir. No sabía Satanás, hermano, que ahí empezaba la derrota de él y empezaba la victoria de Cristo, porque venció aún a la misma muerte. No hubo sepulcro que lo detuviera, no hubo muerte que pudiera con él. Él se levantó de entre los muertos con poder y gloria, hermano. Ahí empieza la victoria. Ahí empieza la victoria de Cristo, hermano, sobre Satanás, hasta que llegue el momento en que sea totalmente destruido, como lo dice Apocalipsis. Pero nosotros como iglesia de Cristo, hermano, también tenemos un adversario que se llama diablo, el enemigo, que está a nuestro alrededor, y que si nosotros no experimentamos el poder de la resurrección de Cristo, hermano amado, el enemigo se puede enseñorear de nosotros, por más que cantemos, por más que oremos, por más que profeticemos y por más que hagamos todo lo que hagamos. Necesitamos nosotros experimentar, hermano, el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo número 6. Carta de Pablo a los Romanos capítulo número 6. Romanos 6, vamos a leer verso 5 al 11. Dice la palabra: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte. Quiero hacer un paréntesis aquí. Perdone que lo voy a estar interrumpiendo en la lectura, pero creo que es bueno, ¿verdad?, que podamos ir explicando
algunos aspectos. Hermano, para usted, ¿qué es el que nosotros hayamos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte? ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser unidos a Él en la semejanza de su muerte? A través de los bautismos. Lo hemos estado explicando mucho, ¿verdad? Hoy felicitábamos a las hermanas que se bautizaron, porque hoy fue algo, y mire, ya nos ganaron las hermanas, ¿verdad? Porque hoy no hubo ningún varón que se haya bautizado, solo hermanitas hubieron. Pero explicábamos eso, cómo es que nosotros, hermano, cuando recibimos a Cristo y queremos patentar esa fe, esa creencia en Cristo, hermano, lo hacemos evidente, lo hacemos público mediante el bautismo en agua. Desde ese momento, hermano, nosotros, dice, estamos unidos, somos unidos a Él en la semejanza de su muerte. Representa la inmersión, sepultura. Sigo leyendo. Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Oiga esto. Nosotros, a través del bautismo, hermano, lo que estamos haciendo es diciéndole al Señor: Señor, yo quiero ser juntamente contigo, unirme contigo a la semejanza de tu muerte y resucitar como nueva criatura en Cristo Jesús para una novedad de vida. Sigo leyendo, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Oiga esto, hermano, si nosotros ya fuimos bautizados con Cristo, el pecado ya no debiera existir. Nosotros ya no debiéramos ser esclavos del pecado. No estoy diciendo que tenemos que ser impecables, porque pecamos, fallamos. Pero ¿qué estoy tratando de decir con eso? Una cosa es que nosotros pequemos, hermano, sin voluntad, y otra cosa es que nosotros pequemos porque ya somos esclavos del pecado. No sé si me doy a entender. Una cosa es que usted ya no pueda y se deleite en el pecado, sabiendo, hermano, de que lo que se está haciendo no le agrada a Dios, pero usted se deleita haciéndolo. Hermano, eso está dudoso. Eso quiere decir que usted todavía no ha experimentado el unirse a Cristo en la semejanza de su muerte y de la misma manera unirse a Él en la semejanza de su resurrección. Algo está pasando ahí en usted si usted todavía, hermano, se deleita en el pecado. Yo espero que aquí nosotros ya no nos estemos deleitando en el pecado. Reconocemos que le fallamos al Señor, sí, porque no somos impecables. Pero eso, hermano, que nosotros sentimos, ese redargüimiento que sentimos porque le fallamos al Señor, es lo que nos hace venir al altar y decirle: Señor, perdóname, no me siento digno, límpiame por favor. Hay una actitud en aquel que no se siente cómodo. Hay una actitud en aquel hermano que ya no se siente bien cuando le falla al Señor, cuando hizo algo, hermano, que solamente a través de la justificación de Cristo, hermano, es que nosotros vamos a tener paz para con Dios. Por eso, qué bueno es que nosotros, hermano, experimentemos ese ministerio de la reconciliación, como dice Pablo. Porque es algo maravilloso, hermano, el que nosotros experimentemos ese ministerio de la reconciliación. Sigo leyendo. Porque el que ha muerto, estoy leyendo el verso 7, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Si nosotros ya morimos con Él, en la semejanza de su muerte, hemos muerto y hemos sido librados del pecado. Verso 8. Y si hemos sido muertos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hermano, ¿cómo es que nosotros vamos a ir teniendo las experiencias de la resurrección de Cristo de entre los muertos? Mire, hermano, aquí tendríamos que entrar nosotros en un estudio muy fuerte,
¿Qué fue lo que pasó? Y hay estudios teológicos que hablan acerca, hermano, de qué fue lo que pasó mientras Cristo estuvo en la tumba. Los 3 días que Cristo estuvo en la tumba. Lo mismo, hermano, que pasó con Jonás. Cuando Jonás, dice la palabra, fue llevado, hermano, en el vientre de aquel gran monstruo marino y fue llevado, hermano, a las profundidades, que es la figura que Cristo, hermano, también bajó y descendió a las profundidades de la tierra. Hermano, Cristo no fue de paseo. Él no se quedó ahí durmiendo, esperando a que el Padre viniera, hermano, a levantarlo. Hubieron cosas que sucedieron mientras Cristo estuvo en esa experiencia de la muerte segunda, de donde nadie se ha levantado nada más que mi Cristo. Pero dice la palabra, y el apóstol Pedro lo explica, y dice: cuando Él descendió, dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Yo siempre me he preguntado, hermano, ¿cómo estarán encarcelados esos espíritus ahí, en las profundidades de la tierra? Y habla, hermano, de esos espíritus encarcelados que fueron aquellos que en los tiempos de Noé, cuando Dios, hermano, predicó a través de Noé, haciendo el arca de salvación, figura de Cristo, y toda aquella gente, hermano, no quiso obedecer, no quiso atender la invitación que se le hacía, quiso seguir, hermano, en sus placeres. Por eso dice la palabra en Mateo 24: así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los tiempos de Noé, dice la palabra, comían, bebían, se daban en casamiento y había un desorden total en la humanidad. A tal punto, hermano, que Dios se cansó de esa humanidad, pero tuvo misericordia y le dio oportunidad, levantando a un Noé, el justo Noé, para hacer el arca y predicar durante 120 años, para que la gente se arrepintiera. Lo mismo que está sucediendo en este tiempo, hermano. Usted puede ver, hermano amado, cómo la sociedad en este tiempo se ha deteriorado. Yo me pregunto, ¿qué dirá nuestro Señor cuando ve, hermano amado, las atrocidades que se ven en la sociedad de hoy en día? Madres dejando a sus niños tirados en un basurero, en la puerta de una casa, en un terreno baldío, para que alguien lo llegue a recoger, mientras ella se va a darse la grande, hermano, porque no se pudo hacer responsable de esa criatura. ¿Qué dirá mi Señor, hermano, cuando están descuartizando a los seres humanos? Hay muchas cosas que están sucediendo, hermano amado, en la sociedad, en el mundo, de lo cual yo me imagino que mi Cristo, hermano, ya ha de estar cansado de esta situación. Pero el arca todavía tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera venir a Él. Pues aquella gente del tiempo de Noé que no quiso entrar en el arca y se ahogó, murió, fueron los espíritus. Lo dice Primera de Pedro, capítulo número 3. Dice que están allá abajo encarcelados. Y mi Cristo, cuando murió, bajó y les predicó. Y llevaba, hermano, juntamente con Él, llevaba a un ejemplar de aquellos que creían en Él. Nada más y nada menos que a un ladrón, el ladrón de la cruz. Miren, este era lo que Pablo dice: y esto erais algunos de vosotros. Pero mi Cristo le dijo: bueno, por cuanto has creído, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero bajó, hermano, a las profundidades de la tierra y les mostró: miren lo que pasa cuando alguien cree en el Hijo del Hombre. Y se los mostró a todas aquellas almas que estaban, a esos espíritus que estaban ahí encarcelados, sufriendo, padeciendo, hermano, esperando el turno de resurrección para ser condenados a la muerte segunda. Porque nadie ha estrenado, hermano amado, el lago de fuego y azufre que ha sido preparado para el diablo, para el anticristo, para la bestia y para todo aquel, dice, que su nombre no esté escrito en el libro de la vida. Por eso mi Cristo le dijo, hermano, a sus 70 discípulos que mandó a predicar, y venían contentos ellos porque los espíritus inmundos se le habían sometido, se les habían sujetado y habían echado fuera demonios, y venían felices, brincando. El Señor les dice: no se regocijen tanto por eso, mejor regocíjense porque su nombre está escrito ahí arriba. Porque dice que muchos van a llegar un día delante del Señor y le van a decir: Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, echamos fuera demonios.
Muchas veces, hermano, los espíritus inmundos salen de alguien cuando alguien le dice: te vas en el nombre de Jesús. No porque haya respaldo de Dios, sino porque Dios tiene misericordia de aquel que está pidiendo ayuda. Por eso muchos van a llegar y le van a decir: Señor, pero si hicimos todo esto en tu nombre. Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Porque qué importante es para nosotros, volviendo al tema, hermano, que nosotros podamos experimentar y conocer cuál es el poder de la resurrección en Cristo Jesús como nuevas criaturas. Hermano, ¿cuánto de esas experiencias de la resurrección de entre los muertos, de la resurrección de Cristo, del poder de la resurrección de Cristo, estamos nosotros experimentando ahora en este tiempo? Porque si nosotros ya nos unimos, como dice la palabra, con Él en su muerte, pues de alguna manera también tenemos que ser semejantes en su resurrección, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces no queremos morir. Queremos estar vivos, pero no queremos morir. Porque hay áreas, hay cosas en nuestra vida, hermano, que todavía necesitan ser entregadas. Y decirle: muy bien, hasta aquí nada más llegaste, te dejo ahí. Y a la medida que nosotros, hermano, hagamos morir los deseos de la carne en nuestra vida, nosotros vamos a experimentar el poder de la resurrección de Cristo mientras estemos nosotros en vida. Pero para que algo resucite, tiene que morir. No puede haber resurrección de vivos, ¿verdad? ¿Qué cree usted? No puede haber resurrección de vivos. Nosotros tenemos que experimentar el poder de la resurrección de Cristo a través de haber muerto con Él en la semejanza de su muerte. Hermano, yo creo que hoy es un bonito día y una bonita oportunidad para que nosotros reflexionemos, ¿verdad? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser muertas? Ay, hermano, fíjese que a mí me encanta la mentira. No puedo dejar de mentir. ¿Sabe usted que la mentira lo describe la ciencia como una enfermedad? ¿Cómo le llaman a esa enfermedad? ¿Qué dicen los científicos? ¿Nadie ha oído de eso, hermano? Los mentirosos se les llama, no sé cómo es que le llaman, pero tiene un nombre científico, según ellos, ¿verdad? ¿Y sabe qué decimos a veces los cristianos, hermano? Ay, hermano, es una mentirita chiquitita, es una mentirita blanca. Hermano, yo no encuentro en la Biblia un lugar en donde diga: hay mentiritas chiquitas, mentiritas un poco más grandes, medianas y grandototas. No dice. Hay blancas, grises y negritas. No dice. Mentira. Es mentira. ¿Y qué dice la Biblia en Apocalipsis? Ningún mentiroso podrá entrar al reino de los cielos. Una pregunta, hermano, ¿habrán áreas en nuestra vida que todavía necesiten entregárselas al Señor y hacerlas morir? Si usted quiere experimentar el poder de la resurrección de Cristo, tenemos que aprender a morir, hermano. Yo no creo, hermano, que dentro de todos los que estemos aquí haya alguien que no tenga áreas que tenga que hacer morir. Todos tenemos áreas en nuestra vida que necesitamos entregárselas al Señor y decir: Señor, yo entrego esta área, quiero morir para ella. Déjela morir, hermano. No la alimente, no la consienta. Ay, ¿sabe cómo las consentimos? Ay, es que es una mentirita chiquitita, tan linda la mentirita. Los estamos consintiendo. Y solo estoy hablando de la mentira. Podemos haber cristianos que todavía nos gusta, aunque tengamos las uñas largas. Le robamos al Señor, le robamos a nuestras autoridades. Otros con la lengüita un poquito larga. Mire, hermano, los ojotes se nos van cuando miramos cosas que no tenemos que ver. Hay áreas de nuestra vida que tenemos que hacer morir si queremos experimentar la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Si queremos conocer el poder de la resurrección en nuestras vidas, tenemos que aprender a morir. Capítulo número 6 siempre de Romanos, verso 17. Ahí mismo lo tenemos, ¿verdad? Dice el verso 17 y 18: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Oiga esto, hermano. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, posiblemente, hermano, en algún tiempo nosotros fuimos esclavos del pecado. No podíamos dejar de pecar, nos sentíamos bien pecando. Pero dice la palabra que gracias a mi Cristo, gracias a mi Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, ahora nos hicimos obedientes de corazón
a aquella forma de enseñanza. Mire, hermano, qué papel tan importante el que juega la enseñanza, la doctrina. Qué papel tan importante, hermano, que juega en nosotros, en nuestra vida, en la iglesia, en la vida de la iglesia, el tener sana doctrina. Porque a la medida que nosotros conocemos por la enseñanza, y note, hermano, a mí me llama mucho la atención esto. Creo que están pasando ahí, ¿verdad? ¿Puedo? Porque me llama mucho la atención, hermano. Verso 17, 6 o 10. Ah, sí, ahí está. 17, por favor. Dice: empero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos, la otra parte, siervos del 18, por favor, hermano Ram, siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma, la otra, de doctrina. ¿No podés poner las dos juntas? No. Regresemos a la otra. Mire, hermano, nos habemos hecho obedientes de corazón a aquella forma de doctrina. Mire, porque hay formas de enseñar, hay diferentes doctrinas. Que no todo lo que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, hermano amado. Hermano, perdone que yo sea tan insistente en esto, pero muchas veces nosotros tenemos que ser cuidadosos de qué tipo de doctrina nosotros estamos oyendo. La palabra es clara, hermano, y el apóstol Pablo hace esa advertencia de los tiempos finales y dice que en los tiempos finales muchos no van a soportar la sana doctrina. ¿Sabe por qué? Porque todavía van a querer contemplar el pecado que no quieren hacer morir. Todavía quieren chinear, hermano amado, sus mañas. Todavía quieren chinear sus pensamientos negativos, sus actitudes que no agradan a Dios, su manera de hablar que no agrada a Dios, que ofende. Los quieren chinear. Por eso, hermano, buscan una forma de doctrina. ¿Dónde están? Una forma de doctrina, hermano, que les contemple todo eso. Pero gracias a mi Dios, dice, que aunque éramos esclavos del pecado, os habéis hecho obedientes de corazón a la forma de doctrina a la cual sois entregados. Hermano, cuando nosotros queremos hacer morir aquellas áreas de nuestra vida y prestamos atención, buscamos la enseñanza de la palabra para ver cómo podemos agradar a Dios, hermano, somos entregados a una forma de doctrina. Pasemos a la otra cita, por favor. Y de esa manera nosotros somos libertados del pecado. Sois hechos siervos de la justicia. Y dice la palabra, hermano, que solamente los justos heredarán el reino de los cielos. Nadie con injusticias va a poder entrar al reino de los cielos. Si nosotros no hacemos morir a los pies de Cristo las cosas que tenemos que hacer morir, no vamos a poder experimentar, hermano amado, el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Juan. Les decía, hermano, que qué importante es la doctrina. Juan capítulo número 8, versos 30 y 31. Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿Cuántos ya creímos en él? Si vosotros permanecéis en mi palabra. En otras palabras, si nosotros obedecemos la palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Hermano, quiere decir que no cualquiera es discípulo del Señor, solamente aquellos que permanecen obedientes, que quieren obedecer pues al Señor. Verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas y dice: pobre de mí, pecador, dice, porque lo que yo quiero, lo que yo no quiero hacer, eso hago, y lo que yo quiero hacer, eso me cuesta hacer. Un apóstol, un hombre de Dios, hermano, a quien el Señor le había dado la revelación de cómo poder estructurar la iglesia que hoy nosotros somos. Pero este hombre, hermano de Dios, todavía viene y le dice al Señor: pobre de mí, Señor, porque hay cosas que yo todavía hago y que no quiero hacer. Si un apóstol de esa talla, hermano, dice eso de él, hermano, ¿no será que hay cosas en nosotros que todavía estemos haciendo, que tal vez usted ya no las quiere hacer? Tal vez hay conciencia en usted que usted ya no las quiere hacer, pero hay una necedad en usted y todavía las hace. Y cuando usted ve, se le complica la vida y se mete en problemas en esto y lo otro, hermano, y usted dice: pero ¿para qué hice esto y para qué? Hermano,
hay cosas que nosotros tal vez ya no queremos hacer, pero somos necios en hacerlas. Yo quiero decirle, hermano, que hay una forma de poder ser libres. A la medida que nosotros realmente querramos ser discípulos del Señor. Un verdadero discípulo es aquel que oye y obedece. Es aquel que está interesado en conocer más del Señor, se acerca, busca conocer de la palabra. Los discípulos andaban con Jesús, hermano, donde quiera que Él iba y donde quiera que estaba, hermano, le preguntaban, maestro, y esto, y le preguntaban, hermano. ¿Por qué? Porque eran interesados en conocer lo que veían de Jesús. Si nosotros queremos ser verdaderos discípulos, hermano amado, interesémonos. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque mire, todavía ni hemos terminado, aunque ya muy pronto usted ya va a ver con piso aquí. Pero aunque todavía no hemos terminado, mire, gracias a Dios, le doy permiso para que voltee a ver. Voltee. Si quiere pararse, voltee. Mire ahí. Pero gracias a Dios, hermano, ya tenemos casi que lleno aquí, ¿verdad? Pero qué bonito fuera que así fuera siempre. ¿Por qué será? No que en Sololá, sino que aquí en la iglesia de Pan. ¿Por qué será, hermano, que a veces no nos interesamos? Hoy es jueves, hoy no voy al culto. Y nos convertimos en cadochos. Pero queremos ser discípulos del Señor. Pero queremos que el Señor nos bendiga. Pero queremos que el Señor nos lleve en el rapto de la iglesia y que vayamos en la puntita de todos los que van a ser arrebatados. Pero no nos interesa. No degustamos de la palabra, hermano. Vuelvo a leer. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y cuando somos verdaderos discípulos, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Posiblemente, hermano, usted no pueda morir aquellas áreas de su vida que lo estén atormentando, y por eso no puede experimentar el poder de la resurrección, porque tal vez está atado. Tal vez quiere morir, pero no puede. Yo le digo que hay una forma de poder morir. Hay una forma de poder ser libres para poder experimentar el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. El apóstol Pablo, hermano, dice, solamente esta cita voy a leer y con eso terminamos. Capítulo número 15 de Primera de Corintios. Vamos a leer ahí varios versículos. Ya con esto estamos terminando, pero mire lo que Pablo dice, hermano, acerca de esto. Verso 50 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Y esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Le quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Usted cree, hermano, que ese momento en el que el Señor transforme a aquellos que todavía estemos con vida, estaremos nosotros ahí? Y si es que nos toca ir a visitar el cementerio, hermano, los sepulcros, ¿será que nosotros vamos a levantarnos de entre los muertos y resucitar en el primer turno de resurrección? Porque le cuento que hay turnos. Cristo, las primicias, los que han muerto en Cristo, y de ahí siguen otros turnos de resurrección. ¿En qué turno está usted? Sigo leyendo. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, amados hermanos,
estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por tanto, amados hermanos en Cristo Jesús, estemos firmes. ¿Ha sentido usted debilidad espiritual? ¿Es usted de los que a veces siente que está bien, a veces siente que está mal, y se siente bien cuando está alejado y se siente bien cuando está cerca y no le atina? Ahí sí que bien le cabe el dicho, ¿verdad? No sabe si es ni de aquí ni de allá, porque no está firme. El que está firme, hermano, sabe dónde está parado. El que está firme sabe sobre quién está edificando, quién es su fundamento. El que está firme no voltea a ver atrás. El que está firme, hermano, no cualquier miradita lo debilita. No cualquier problemita lo debilita, porque el que está firme sabe en quién ha confiado. Por lo tanto, hermanos amados, estad firmes, constantes. Hermano, no es cosa mía que yo lo quiera ver aquí los jueves, los martes en los discipulados. No, yo no me gano nada, mi amado hermano, perdóneme. De alguna manera hacemos un poquito de presión con los servidores que se dejan, porque no todos se dejan. Y todavía sí caemos mal, pero no es cosa mía, hermano amado. Seamos constantes, no intermitentes. Seamos constantes, que la luz de Cristo brille, permanezca en nosotros. ¿Qué turno de resurrección queremos experimentar? Depende de nosotros. ¿Estamos firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor? Nos gusta servir por amor al Señor, sabiendo que nuestra obra, dice, no es en vano. El Señor nos recompensará, pero todo va a depender de nosotros. Cierre sus ojitos, por favor, en esta noche. En el nombre de Jesús, que podamos nosotros experimentar, hermano, porque la aprobación viene de Dios y es por la fe, es por lo que usted cree. Nadie lo va a obligar a usted, mi amado hermano, a que tome una decisión en su vida. Si usted no cree, de nada le sirve. Pero si usted cree por la fe que mi Cristo le dio para que crea, obre, actúe. Porque la aprobación, estoy leyendo Filipenses 3, porque la aprobación viene de Dios y es por la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Hermano, ahí donde usted está, ¿quiere usted experimentar también ese poder de la resurrección de Cristo de entre los muertos? En donde ni siquiera la muerte lo pudo detener. A mucho pueblo de Dios lo detienen los problemas, los afanes y muchas circunstancias de la vida, hermano. Pero aquel que quiere experimentar el poder de la resurrección, no hay nada que lo detenga. Pero para eso tenemos que morir. Y si
tú quieres, hermano, en esta noche y has entendido el mensaje y quieres morir algún área de tu vida, yo te invito a que vengas rápidamente al altar. En el nombre de Jesús. Demuéstrale a tu Señor cuánto tú deseas, hermano, experimentar el poder de la resurrección en tu vida. Mi Cristo sabía que Él iba a resucitar al tercer día, pero hubo un momento en donde tuvo que entregar su alma y decirle: Padre, yo no quiero pasar este momento difícil, pero que no se haga mi voluntad, que sea tu voluntad, Señor. Hermano amado, no es lo que tú creas, no es lo que tú consideres, es, hermano, lo que mi Cristo quiera en tu vida. Dice la palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay cosas, hermano amado, de las cuales tú estés arrepentido, que tal vez estás haciendo, que estás practicando y que tú sepas que eso no le agrada al Señor, yo te invito a que vengas rápidamente al altar. Entrégaselo hoy al Señor. Dile: Señor, yo ya no quiero morir a esta área de mi vida. Esta es la oportunidad. Aún está abierta la puerta del arca. Aún Cristo está con sus brazos extendidos, esperando a aquellos que salvó por su sangre y que no quiere que perezcan, sino que vengan al arrepentimiento para vida eterna. Corre por tu vida, mi hermano. Tú puedes experimentar mientras estés en esta tierra el poder de la resurrección. Mi Cristo lo ha prometido. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es fiel a su promesa. Clama al Señor. Tú que estás aquí enfrente, hermano, entrégate hoy al Señor. Derrama tu corazón. Derrama tu corazón. Abre tus labios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es el Señor el que obra por el poder de su Espíritu en su vida. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en el nombre que es sobre todo nombre. Que no haya nada que te detenga, mi hermano. Deja que el Señor te haga libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú quieres ser un verdadero discípulo, atiéndele, obedécele a tu Señor. No es palabra de hombre, hermano. No es invento humano. Es Cristo. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.